Maximiza la pensión. Te hablaré de una estrategia para tener un fondo de emergencias. Un fondo de emergencias te ayuda y te da estabilidad inmediata en cuestiones financieras ante una eventualidad o una crisis, pues cuentas con un ahorro que puedes usar en caso de que se presenten gastos inesperados sin necesidad de endeudarte con préstamos o utilizar las tarjetas de crédito. ¿Para qué me sirve un fondo de emergencia? Es un ahorro que te sirve para cubrir las necesidades de dinero que surgen de imprevistos y que pueden ser muy costosas si no tienes esto para respaldarlo. Por ejemplo, quedarse sin empleo o tu fuente de ingresos, emergencias médicas o enfermedades crónicas, reparaciones necesarias e inesperadas del coche o de la casa. Un fondo de emergencia te debe ayudar a cubrir tus gastos básicos. ¿Cuáles son mis gastos básicos? Depende de ti, aunque en esta lista están los más comunes, algunos que deberías tener. Los gastos dependen de tus consumos contra tus fuentes de ingresos y principalmente si tu situación económica es estable o no. Hay algunos riesgos que cada persona debe considerar y ponerlo en sus gastos. Si eres asalariado con una sola fuente de ingresos y tienes varios dependientes económicos, deberás considerar qué tanto necesitas en tus gastos. Si ganas por comisión, eres eventual, si tu salud o la de algún familiar o de la familia en general requiere de medicamentos, entre otras cosas. La mayoría de los expertos recomiendan que tu fondo de emergencias cubra de 3 a 6 meses de gastos básicos, por ejemplo, la renta o hipoteca de la casa, alimentos, hablando de despensa, lo que se puede preparar en casa, servicios de salud y medicamentos constantes que requieras. Tu póliza de gastos médicos mayores si no cuentas con una por parte del patrón o de la empresa. Servicios básicos del hogar, luz, agua, internet, teléfono, etcétera. Todo aquello que sea básico y necesario. Seguros de hogar. Es importante tener más hoy en día que pasamos mucho tiempo en casa, actualizado el seguro. Saber qué te cubre, qué coberturas adicionales tiene. Por ejemplo, algunos ofrecen el enviarte plomeros, electricistas, cerrajeros, etcétera. Tienen servicio de ambulancia, algunos 2 veces al año. Algunos cuentan con servicio médico 24 horas vía telefónica, videoconferencia o inclusive te lo pueden mandar a tu casa. ¿Conoces lo que te ofrece tu seguro? Tener actualizadas las pólizas de seguro de vida. Algunos contienen invalidez. Es importante conocer, mismo caso, cuántas coberturas tienes contratadas. Es importante que lo tengas pagado anual. Esto para que no tengas que estar considerando dentro de estos gastos mes a mes. Si en algún caso llega a presentarse la situación de que hay que pagar la anualidad, podrías hablar con tu agente de seguros y ver si lo pueden pasar a mensual mientras sucede o pasa esta crisis. Es importante tener y estar protegido con un seguro. Considerar dentro de los gastos el transporte, los pagos de deuda ya adquiridas, hay que evitarlas y tenerlas controladas. Gastos personales básicos de cada persona en la familia, tener y pagar tu plan personal de retiro. Es importante continuar con este pago y ahorita platicaré un poquito más de este tema. Y si estás en el tema de pago de modalidad 40, pues también considerarlo, ¿no? Y cualquier otro gasto que tú consideres básico. Si tu presupuesto es adecuado a tus gastos y defines correctamente el fondo de emergencia, evitará recortarlo o eliminar gastos fijos necesarios durante una situación problemática o una crisis, como es el desempleo, como es el caso de la pandemia. Algunos gastos deberás considerarlos antes de eliminarlo. Algunos que se pueden eliminar mientras sucede o pasa esta situación es el entretenimiento, las comidas fuera de casa, las vacaciones, gimnasios, etc. Un fondo de emergencia no se construye de un día para otro. Empiezas poco a poco y revisas qué te haga falta para mitigar riesgos y necesitar menos dinero en tu fondo de emergencia. Lo importante es que seas disciplinado y ahorres de forma periódica y constante. Si te cuesta trabajo ahorrar, utiliza planes integrales de ahorro que tienen seguro. Si no cuentas con ellos, contrátalo. Te ayudará a delegar algunos riesgos como invalidez, fallecimiento, desempleo.
y teniendo las coberturas adicionales, aprovéchalas. Hay diferentes planes de ahorro. Por ejemplo, este que te muestro aquí, puedes empezar con 1,500 pesos mensuales a un plazo de 5 años. Tener aportaciones adicionales para tener liquidez. Decide una cantidad mensual y si tienes dineros extra que llegan como aguinaldo, bonos, utilidades, también lo puedes hacer en una sola exhibición. Adicionalmente, puedes ahorrar el cambio, las monedas y billetes chicos que vayas recibiendo para tener efectivo en casa. El dinero que te sobra en la quincena, haz aportaciones adicionales a tu plan de ahorro. Si por el contrario, en la quincena no te queda nada, tienes que evaluar cuáles son los gastos que puedes recortar para construir tu fondo de emergencia. Considera tu seguro de gastos médicos mayores, que evitará una quiebra financiera en caso de enfermar o un accidente. Y que si no tienes un gastos médicos mayores tendrás que considerar, en algunos casos, vender tus bienes o inmuebles para pagar cuentas de hospital. Considera en el fondo de emergencias el deducible coaseguro para en caso va a ser mucho más barato que un pago directo de un hospital. Considera también las coberturas adicionales que tienen los seguros de hogar. Eso es importante que los conozcas. Muchas gracias. Si requieres asesoría, que veamos tu caso en particular, cuáles son tus necesidades y cómo te puede ayudar, por favor mándame mensaje. Gracias.